Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues hoy es viernes y hoy nos toca afortunadamente platicar con ustedes en su programa Debate Fiscal. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha venido con un montón de problemas y cambios y situaciones para en total, según mi punto de vista muy especial, casi quedó igual, ¿de acuerdo? Son dos situaciones, una es la outsourcing con algunos cambios que obviamente se hicieron que no fueron tan drásticos, y otro obviamente lo de la famosa PTU que está topada. Pero bueno, obviamente para platicar con ustedes tengo el placer de saludar a mi querido amigo doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, buenos días a todos, y creo que nos debemos traer el atole para que ahora sí den atole con el dedo. Claro. Oiga, usted tiene usted atrás la universidad donde hizo su posgrado, ¿no? ¿Sí? Así es, la Universidad de Camerino. ¿Qué tal? Ya ves cómo son los ricos, pero bueno, no hay nada como la gente del pueblo, como son su servidor y mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, Francisco, ¿cómo estás? Excelentemente bien, mi querido maestro. De plano. Sí, checando ahí como que esta universidad le falta graffiti, o sea, se ve retro, ¿no? Debiera tener ahí un corazoncito, algo, ya pero ve, bueno. Ya ven cómo mi amigo sí es del pueblo igual que yo. Sí. Que hagan paro y no sé cuántas cosas más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues por fin ya quedó lo relativo a la PTU, que entra en vigor. ¿Cuándo, Pancho? Habían propuesto 3 meses después de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma. El planteamiento es que se publique el 1 de mayo. Esa era ha sido más o menos lo que se ha venido manejando, y entonces 3 meses sería 1 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, pero ayer ya nos dijeron que no van a ser 3 meses, sino va a ser vigencia a partir del 1 de julio 2021. De los 3 que teníamos, ya nomás nos quedan 2, ¿no? O sea, por ahí va como con los perritos. ¿Quedó como canción o qué? Así es. Uh-huh. Bueno, ¿Cómo están? Acabáramos, apareció Shazam. Muy bien, Sergio Barca, ¿cómo está usted? Oiga, ¿bien? Muy bien, perdón por interrumpir ahí nada más. No, por favor, no seríamos, bueno, no somos los Cuatro Fantásticos, pero ni tampoco somos los ultra mega y ya saben todo, ¿no? Pero ya entró. Somos el Fantástico y sus 3, ¿cómo se llama? Y los otros 3, Ándale, los otros 3. Sí. Bueno, bienvenido, amigo querido. Gracias. Bueno, Carlos, creo que tú enviaste un documento que es relativo a los cambios. Yo había casi apostado que esto obviamente no iba a desaparecer, porque esas partes que están en amarillo, que están aquí obviamente marcadas, y que vamos a poner así para que la puedan leer ustedes igual que nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí ya se ve? Sí. Ok, fíjense, el artículo 13 hay una adenda que realmente en donde yo considero que pues muchos de
de lo que se estaba diciendo que iba a desaparecer, pues no desaparece. Dice, los servicios u obras complementarias o compartidas, prestadas a empresas de un mismo grupo empresarial, también serán consideradas como especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de la empresa que los reciba, que es obviamente la escisión de una parte importante de la empresa, que en este caso sería el manejo del personal, ¿sí? Y obviamente, pues, realmente vuelve a proteger realmente la outsourcing o la subcontratación, para que no me regañe el doctor Burgoa, sí, delante de toda la gente que ya se lo prohibí. Obviamente queda casi igual, ¿no, Carlos? ¿Cómo ves? Lo que pasa es que es lo mismo. Te voy a decir qué hicieron y un poco yo sé que será quizás desagrado o la gente se decepcione. Es como si yo pusiera en un artículo, hace calor, y el siguiente artículo dice, no hace frío. Pues es lo mismo. Si lo leemos a detalle, lo único que están haciendo es ponerle en palabras lo que cualquiera podría haber entendido con la reforma o iniciativa anterior. Sigue igual. La subcontratación está prohibida. Solo se permiten servicios u obras especializados, en tanto se ponga gente a disposición del cliente. Y aquí lo único que hacen es estar de alguna forma detallando que son en grupo, pues es lo mismo, ¿no? Es como cuando la gente, tú discutes con alguien y te dice, pues haga lo que usted quiera, ¿no? Pues ya lo sé, no me lo tiene que decir. Pues es igualito aquí la ley, pues ya sabemos que en grupo se puede, tanto sean obras especializadas o servicios especializados. O sea, el tema no va por ahí. Quien hizo la reforma, yo no sé si se dio cuenta que está alentando la venta de facturas falsas. Y ahorita lo vamos a ver. Y peor aún, porque lo único que cambia es que antes la gente debía tener autorización y ahora solamente tiene registro. Yo puedo decir que le doy a la empresa que tú quieras X servicios, aunque no sean reales, en el ánimo de no chocar con su objeto social ni su actividad preponderante. Al final del día ni son ciertos, pero no me pueden decir que vendo facturas porque hasta tengo un registro de la Secretaría del Trabajo. Esto se va a poner bueno. Bueno, lo que sí es que una outsourcing, y perdón la palabra para poder determinar exactamente este proceso, no puede contratar a otra outsourcing. Realmente quitan el carrusel, ¿no, Carlos? Pero es que ese nunca fue tema aquí. O sea, realmente el punto es, para entender en qué son servicios u obras especializados, es tanto como el expertise de cada proveedor. Dicho en otras palabras, ¿en qué es bueno aquel? Pues en lo que sea bueno, pues eso es lo que va a tener que hacer motivo de su registro. Vamos a poner un ejemplo así. Yo quiero dar a una empresa todo el servicio de la contabilidad porque la quiero llevar por fuera. Y basta con que haya salido en una revista de guachicolera entre los 100 mejores para que con eso digan que son buenos. Y ya estoy haciendo las veces de llevarme al personal que administrativamente se encarga pues, de las funciones contables en una empresa. Y así le seguimos, ¿no? El tema está cuando lleguemos a las armadoras de coches, cuando lleguemos a lo que son las constructoras, y pues ahí nada más habrá que precisar, ¿no? Pero sí, se pone interesante. Ahora, yo creo que va a haber necesidad de que algunos contratos obviamente metan alguna adenda o hagan un nuevo contrato para ser un poquito más específico y obviamente pues puedan realmente hacer, y como tú dices, probablemente no quiten la situación de la venta de facturas. Lo que yo estoy viendo aquí es, salvo obviamente la mejor opinión de ustedes, es que realmente están al no poder contratar a otra similar, o sea, un outsourcing, a otra outsourcing que se estaban utilizando anteriormente. ¿Sí me explicó? Está viendo. ¿Cómo ves, Pancho Francisco? Yo este párrafo que usted puso para que leyéramos, mi querido maestro, lo veo como algo importante porque nos dice, oye, si tú eres un grupo de empresas, tienes una empresa de outsourcing de personal, ahí tienes metido a todo el personal. Entonces, con esto,
me van a decir, no, saca el personal de esa empresa y mándala a la empresa que le corresponde. Sin embargo, hay muchos servicios corporativos, por mencionarlo de alguna forma. El propio servicio financiero, el de tesorería, el de contabilidad, pues es un servicio en el que la gente está contabilizando a lo mejor 10 o 15 empresas todo el día. O sea, no tenemos a alguien específico para cada empresa. Entonces nos dice, no, en esa empresa de outsourcing de personal puedes dejar los servicios corporativos, que será considerada como un servicio especializado. Y pareciera, así como está el texto, en el que es un servicio multiespecializado. En el caso de una outsourcing, de un grupo empresarial, que sería el insourcing, ¿no? Que lo mencionamos así. Entonces, tengo un insourcing en el grupo que tiene los servicios de tesorería, los servicios de contabilidad, tal vez los servicios de limpieza, tal vez los servicios de sistemas, y todos estos servicios que no son parte de la actividad preponderante de cada una de las empresas del grupo. Entonces, sí, esto nos va a dar chance de poder jugar un poco con la forma más adecuada de trabajo, y no va a ser tan traumático como estaba hasta antes de este detalle, ¿no? De este cambio. Claro, ¿cómo lo ve usted, Sergio Abarca? Bien, pues mira, yo creo que la precisión que hicieron, la adición que están haciendo en el párrafo, me parece a mí que de alguna forma viene a favorecer la interpretación de lo que es la disposición, y aunque de fondo, digo, estamos hablando exactamente de lo que teníamos anteriormente, pero yo creo que la precisión que están haciendo y el párrafo que tú estás proyectaste y el que estaba comentando Javier, me parece a mí que eso dentro de todo lo que tiene la redacción y toda la problemática, me parece que es acertada la forma que está incluida en este sentido para lo que estamos comentando. Y yo creo que de alguna forma estamos hablando aquí del fondo de todo lo que sería la actividad de lo que es la subcontratación, que de alguna manera sigue estando en problemas con todos estos cambios que tenemos en este momento. Perdón, Carlos, te interrumpí, pero ¿qué su opinión, oiga? Voy a poner un ejemplo para que veamos un poco la diferencia entre el antes y el después. El antes, el artículo 13 dice se prohíbe la subcontratación laboral. El 14 era el que señalaba propiamente pues que se podían servicios u obras especializados. Al día de hoy lo único que hacen es que nos pasan la prohibición al artículo 12, y el artículo 13 dice que sí se permite, y es el 15 el que habla ahora del registro. Rápido un ejemplo. Pensemos en Coca-Cola, ¿no? O lo que es FEMSA. Está la embotelladora, está la que los distribuye en los carritos que nos encontramos a veces hasta en carretera, ¿no? Los camiones. Y ahí está la comercializadora. Si yo quisiera tener en mis manos, ser la empresa del personal que se encarga del envasamiento de estas botellas, ahí es donde la respuesta va a ser no puedes, porque te estás metiendo con la actividad económica de aquel. Él envasa para vender, ¿sí me explico? Entonces ahí es donde caemos al mismo tema, o sea, le hayan puesto, no, ese referente es igual. A quien yo sí me puedo llevar del grupo es al secretariado, a los contadores, y si hay algún abogado que ve contratos igual, pero la gente que está viendo el envasamiento de estas botellas y todo, es la que no puedo tocar. Lo mismo, los conductores de los camiones, pues no los puedo tocar porque ese es el quid de esa empresa, ser la transportista. Pensémoslo así, la transportista se tiene que encargar de todas las relaciones con comunicaciones y transportes. La envasadora se encarga con Semarnat, en la lógica de no contaminar. Pero si yo me meto y estoy con gente que está envasando y me meto con gente que está transportando, manejando, es lo que no pide esta reforma. Y al final es igual que lo que había antes. Claro. Que lo pongan en palabras, es más dulce, ¿no? Pero al final, en el fondo, en el contenido, es lo mismo. Por eso les digo que vamos a traer la tole para que nos lo den con el dedo, ¿no? Porque no, pero sí era preocupante, ¿no? Y acuérdense que yo platicaba que para mí se me antojaba difícil
por el el tratado que tenemos con las Norte, Canadá y Estados Unidos, y en el ámbito mundial, que esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, el quitar esta posibilidad y lo que algún día cuando esto nace, la situación de la escisión de una parte de la empresa, que es el manejo tan complicado del personal, tan complicado, y que se ha hecho tan complicado por lo del CFDI y todas las prestaciones que se tienen que acomodar como la autoridad quiere. Lo que pasa es que es eso. Si yo ahora le digo que le voy a dar el servicio a la embotelladora para revisar los fierros y que está bien y todo lo demás, y que para eso voy a poner gente que lo va a revisar, pues a lo mejor ni es cierto, ¿no? Y podrían decir, esa es una factura falsa, y la respuesta es no. Uno de los supuestos del 69B es que no tenga personal. Yo tengo personal y hasta tengo registro de la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué sales con que no? Obvio, no va a ser fácil en todos los casos, pero se me ocurre ahorita soltar este ejemplo como una forma de ver que en algunos casos se puede fingir y en algunos casos se puede facturar lo que no es. Y peor aún, ya tengo registro de la Secretaría del Trabajo, que es primo hermano del SAT. Díganme si no es cierto, pues es prueba plena. Claro, es la parte mecánica, ¿no? O sea, el tren de la producción, o desde el inicio hasta la terminación del proceso, ¿no? Pero lo peor es que sí había una iniciativa de reforma para la ley laboral burocrática, que era el artículo 10 bis, en donde también le iban a proveer la subcontratación laboral a gobierno. Con esto es tan sencillo como que si hicieron mensos, gobierno lo va a poder seguir haciendo, le pegan a la iniciativa privada. Digo, está bien para los que se habían excedido, pero tampoco está tan lógico, porque como que es una manera muy fácil de descansar en el texto de la norma, en lugar de que las autoridades se pongan a trabajar y hagan, o sea, vamos, que lo hagan bien, finito, elegante. Pero la capacidad, Carlos, no la falta de... Perdón, Sergio, perdón. No, adelante. No, Carlos. Por favor. Gracias, Jesús. Oye, Carlos, de todos modos, digo, nada más para puntualizar en este sentido. La adición del párrafo me parece de todos modos a mí acertado para efecto de la aplicación y la interpretación, aunque de fondo estamos hablando de lo mismo. ¿Tú coincides con lo que estoy mencionando o definitivamente cerrado lo que estoy diciendo? No, lo que tú dices es bien cierto, y que me gusta cómo lo estás poniendo. Si me lo permites, te lo voy a piratear para mis clases. Ese párrafo lo que hace es avanzar en una futura interpretación de la norma. Es como que allanar la manera en cómo de entenderla, aunque de fondo no cambia las cosas, pero ayuda por cuanto a lo que correspondería a aclarar las cosas. Lo dejo un poco entre paréntesis. Lo que hicieron ahorita con la iniciativa es lo que en otros países como en Italia sería la ley interpretativa de parte del Congreso. Aquí no tenemos tanto dinamismo de un Congreso. Pero bueno, si ya está desde ahorita poniéndose, ayuda, avanza pues a quitar las dudas que pudiéramos tener y aclarar el fondo verdadero, que siempre es el mismo, pero se aclara. Es interesante ver cómo tenemos que reorganizar nuestros grupos empresariales. Nada más les comento, queridos amigos, cuando tú eres llanero solitario, y llanero solitario me refiero a que tienes todos los huevos en una canasta, o sea, tienes una empresa, en esa empresa tienes a los trabajadores, tienes a los trabajadores que hacen la limpieza, a los que hacen la administración, a los que hacen la producción, ahí compraste la maquinaria, ahí compraste la nave industrial, el terreno, o sea, todo lo tienes ahí. Al tener todos los huevos en la misma canasta, cuando se te cae la canasta, es probable que se te rompan todos los huevos. O sea, ningún grupo empresarial hace eso por seguridad jurídica del patrimonio de los socios. O sea, ya cuando tú llegas a una empresa y es un llanero solitario, puedes decir, no, estos cuates realmente no son de primera división, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no están, digamos que están como que expuestos en muchas formas. Ya en los grupos empresariales, como decía Carlos, oye, tengo una empresa que hace esto, tengo otra empresa que hace esto, tengo otra empresa que renta la maquinaria, tengo una inmobiliaria que es la dueña del terreno, tengo, no sé, o sea,
está por separado cada uno de los casos. Está bien, tengo trabajadores que van a hacer servicios corporativos y yo aquí sabré si yo decido manejarlos dentro de una empresa de insourcing, de servicios especializados, como lo está mencionando el párrafo, o lo contrato de plano con una empresa que no tenga nada que ver con nosotros, con el propio grupo, pero ya está esa opción. Ahora, el hecho de que yo diga, y eso ya lo he escuchado en 2 o 3 empresas, que dicen, yo no tengo problema porque soy llanero solitario. Y tú dices, oye, no manches, tienes muchos más problemas y pudiera ser un momento adecuado el revisar qué vas a hacer con tu grupo empresarial, porque todavía tenemos el concepto de unidad económica que tenemos el chance todavía de moverlo. Eso, la unidad económica funciona dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero no se lleva a los aspectos fiscales. Y eso, por supuesto, que es una ganancia. Ahorita, oye, me congelaron las cuentas. ¿Quién te las congeló? Pues ni idea. Pudo haber sido el IMSS, el Infonavit, el SAT, Fonacot, mi suegra, no sé. Hay mucha gente que pudiera haberme congelado las cuentas y yo al no tener separados los problemas con la idea de buscar seguridad jurídica, pues estoy poniendo en riesgo, ahora sí que los huevos, ¿no? O sea, al tenerlos todos en la misma canasta. Además, fíjese, aquí tenemos lo que sería en el artículo 14, igual, habla de la responsabilidad solidaria, que es obviamente, pues siempre ha estado y no se puede deshacer, ¿no? Entonces, las personas físicas o morales que subcontraten con una contratista que incumpla con las obligaciones que derivan de la relación con los trabajadores será responsable solidario en la relación con los trabajadores utilizados por dicha contrato. Por supuesto, eso siempre ha estado y siempre lo hemos sabido, viejísimo. Entonces, no cambia nada. Al día de hoy, el 15A dice que si no se cumplen los 3 requisitos, el cliente pasa a ser oficialmente un patrón. Es decir, ni siquiera es responsable solidario, es un coobligado. Entonces, con esto lo dejan solo en responsabilidad solidaria. Lo que me gusta de este artículo que estabas mostrando es que ya señala que en el contrato se debe señalar el número aproximado de trabajadores. Antes le ponían con precisión el número de trabajadores, pues tú vas a saber cuántos, ¿no? Si se sustituyen o no. Por ahí pudiera ser. Hay un punto que a mí me llama la atención, que creo que se combina muy bien en este momento. Es el 15D del Código Fiscal, que dice que, bueno, siguiendo esta inercia, ¿no?, de servicios y obras especializados, señala que no son tales si los trabajadores previamente pertenecieron a mí y después los pasé con mi proveedor. Y la palabra que usan es transferencia, ¿no? Así como de la transferencia de trabajadores. Yo me pongo a pensar, vean este ejemplo. Yo tengo gente que trabaja para mí, es más, al día de hoy, yo mando a mis vendedores como agencia de autos, piénsenlo así, y al vendedor de agencia de autos le paga una SA, el salario base por estar en el piso todo el día, y un sindicato, pues las comisiones de ventas, es lo común. Ahora es al revés, ahora yo agencia de autos me quedo a mi trabajador y yo le pago la base. Pero ¿qué tal si le pago las comisiones a través de Jesús? Que Jesús es una sociedad que dentro de sus asociados resulta que también está el mismo trabajador. Yo no lo transferí porque él no es trabajador con Jesús, él es socio con Jesús. ¿Aplica la restricción todavía del Código Fiscal? No, porque no estás transfiriendo, simplemente es una situación que va unida al ser trabajador. O sea, recordemos que las comisiones y las comisiones y el salario para estos efectos es una sola, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo lo veo más problemático porque aquí sí está muy claro que estás haciendo una ilusión, para mi punto de vista, con relación a esto, ¿no? A lo que voy es que yo te pago a ti como empresa cierta cantidad por el concepto que quieras. Ya vimos que no pasa nada porque Jesús tiene registro. Y Jesús lo baja a esta persona y a sus socios, pero resulta que sus socios son mis trabajadores a la par. Yo no transferí personal.
Ellos en la libertad contractual y de asociación deciden asociarse con Jesús. O sea, como si fuera una sociedad civil, una sociedad de personas. Exactamente. Sí, que además unas SAS. Lo utilizan, unas SAS y lo utilizan mucho, ¿no? Todos esos cambios, eso que mencionan, perdón, más bien todo eso que mencionan no es sujeto de cambio en términos generales con esta limitación de la subcontratación. O sea, eso sigue ahí. Y ahora tendríamos que pensar, oye, hay outsourcing de personal bueno y hay outsourcing de personal malo. El outsourcing de personal bueno va a tener ahorita que adecuarse a muchas nuevas situaciones, tendrá que buscar la seguridad jurídica de los socios, tendrá que ver el cuidado de los patrimonios, todo eso es muy importante que se maneje. Todo eso va a hacer que cambien los contratos, o sea, seguro que van a cambiar todos y cada uno de los contratos que se tienen intercompañías en este momento. Pero en estricto sentido, no va a haber un cambio trascendental en el costo. O sea, básicamente va a ser lo mismo, nada más que ahora estamos jugando de otra forma. Tenía aquí 1,000 trabajadores y a lo mejor ahora tengo 80 trabajadores en cada una de las empresas y me quedé con 100 en servicios corporativos. Me sigue costando lo mismo, habrá que ver la parte de la PTU, unos iban a recibir PTU, otros estarán en empresas perdedoras y no van a recibir PTU, todo ese tipo de cosas van a ser cosas del día a día. Pero cuando llegamos al outsourcing malo, este outsourcing malo lo que está haciendo es que tenía una reducción de los costos indirectos, haciendo muchas trampas, pagando vía sindicatos, o no reteniendo y no enterando las retenciones, cobrando IVA y no pagando el IVA. Ese tipo de cosas, de alguna forma, en este momento se van a limitar, porque ahora sí, la empresa ya no va a poder contratar al outsourcing malo y va a tener que contratar ella directamente a sus propios trabajadores. Ahí es donde puede haber un beneficio para mucha gente, pero hay un incremento en costos muy importante. Ahora, no es un problema menor. Empresas como Walmart y Ford y todas ellas, pues trabajaban con Grupo Jim. Se hizo público que el tema era que cancelaron los contratos por los problemas que hay con este grupo, pero quiere decir entonces que todos los trabajadores tienen que estar revisando ahora cómo los van a manejar, pero eso les va a incrementar problemas de costos, seguro que los costos van a ser mayores, y también de contingencias que tienen efectos contables y financieros importantes. Aquí nada más yo creo que sí va a haber una afectación en costos, aún para los que soportan bien, les explico porque, bueno, en mi punto de vista, si yo soy una constructora y esta constructora tiene obras como pues es la actividad diaria, me queda claro que la gente que tengo secretariado es sentada en un escritorio no es tan siniestrable como la que está en campo pues trabajando con materiales, varilla y todo lo que corresponde. Entonces, en un ánimo de administración de empresas, yo como empresario sé que la prima de riesgo de trabajo, que se me accidente alguien en campo, me contamina a los que están cómodamente sentados en escritorios. De ahí que haya sido legítimo pensar que alguien lo administre para que no se me combine y no se me eleven los costos. Independientemente de que la gente de campo, como siempre lo he dicho, es tan itinerante, llega, se va, altas y bajas del IMSS, es un relajo. Está bien, me dicen, ahora tú te la quedas. Está bueno, pero yo no puedo dividir mi prima de riesgo. Entonces, aunque sea un cachito, sí me pega. Y ya, bueno, obvio, los que se portan mal, pues eso sería una vergüenza que se quedaran. Bien, ahí, Carlos, complementando, yo creo que en particular, como lo está planteando Javier, sí hay específicamente con la subcontratación y al salir, yo creo que sí hay un beneficio en el sentido económico, porque al estar tú celebrando el contrato, tú le estabas pagando una comisión a la persona, a la contraparte. Entonces, al ya no tener el contrato como tal y estarlo considerando tú o absorber tus trabajadores,
te estarías quitando esa parte de la comisión. Entiendo lo que estás planteando del problema de lo que es el grado de riesgo, pero creo que ahí sería el punto. Pero creo que tenemos algún corte por ahí. No sé si quisieras comentar de todos modos algo antes de continuar. Como bien lo dices, es un tema de costos. Habría que saber cuánto me cuesta la comisión o el honorario por la administración de la nómina respecto de cuánto es el costo por el incremento. Obvio, cada empresa tendrá que hacer ese estudio. Bueno, una empresa responsable, ¿no? Si no, pues se van por los atractivos distintos de no pago del IMSS y no retención, pero esos son los malos que nadie quiere. Perdón, antes de irnos a corto, mi querido maestro, aquí nada más, en el tema de esa comisión, yo creo que siempre va a salir más caro tener el costo de la comisión dentro de la empresa que tenerlo repartido entre muchos, ¿no? Pero bueno, habrá que analizarlo en cada caso, pero sí, por supuesto, si yo tengo un área especializada de nóminas, eso siempre me va a salir más barato que tener un área de nóminas en cada una de las empresas o que el contador de la propia empresa lleve las nóminas cuando eso no es su expertise, ¿no? Muy bien, pero ya estamos, vamos a corte, ¿verdad, mi querido maestro? Claro, vamos a corte y regresamos, obviamente, con más información de esto o plática. Bien, regresamos y obviamente vamos a saludar a los que nos saludan. Saludos, un excelentes profesores, Ocitre, Edwin Álvarez Espinosa, Álvaro Vega, Gerardo Pérez, Mercedes Garduño, Mari Sánchez, Mario García Córdoba, Diana Cisneros, Elizabeth Arizbe, Jessica Acevedo, Mercedes Garduño, Germán Solé, amigo, un gran saludo. Saludos al doctor Burgoa, a Jesús Milla, a Javier Martínez y obviamente también a Sergio Abarca, Esperanza Martínez Arteaga. Aquí tenemos, fíjese, tenemos a Mayela Treviño. Pienso que la autoridad no entiende el concepto de subcontratación. Hay empresas que subcontratan para pagar menos impuestos, pero no pagar prestaciones para no generarles antigüedad a los empleados. Hay empresas que le pagan el mínimo a sus empleados para pagar menos impuestos y les pagan la diferencia en efectivo. En estas empresas se debe de encontrar, concentrar la autoridad. Javier Hernández, saludos, Super Mega Dios 7, del Universo 7, doctor Carlos Burgoa, y a los dos, y a los demás. Pues también manda saludar a Villarufe Asociados y manda saludar a los otros super mega y extraordinarios maestros Javier Martínez, Sergio Abarca y Jesús Milla, para que se le quite. Bueno, yo pienso lo siguiente, va a haber buenas y malas, por supuesto, siempre. Y entre más queremos apretar este hielo, más se va a resbalar. ¿Sí me explico? O sea, siempre va a existir. No le entendí bien, mi querido maestro. A ver, por favor. Mire. Con otro ejemplo, por favor. Mire, le voy a explicar a usted, porque usted siempre tiene en su mente ciertos datos de la niñez o de su juventud sobre todo. Entre más se trata de ahogar una actividad con todo lo que hemos tenido de la experiencia en nuestra parte fiscal, más hay formas de poder salir o que se escapen, ¿de acuerdo? No de tu juventud, querido Javier, ese es otro boleto, ¿sí me explico? Ahora, el que se pague menos, primero vamos a partir de eso. ¿Quién tiene la obligación de pagar el impuesto del salario? Los trabajadores. Si a mí me pagan una cantidad con todas las prestaciones de ley y me dan otra cantidad por fuera, yo tengo la obligación de pagar el impuesto porque todo es salario. Eso sin lugar a duda, independientemente que el patrón pueda deducir o no. Si estamos hablando de la PTU,
Ya hemos platicado que ciertas características que ahorita nos va a volver a platicar, el Super, Mega y 7, y quién sabe qué tantas cosas le inventan a ya tiene más propiedades que el nopal, nomás les digo eso. Entonces, con relación a la PTU, existe un artículo 127, cuarta bis, así como el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, en donde este trabajador del outsourcing tiene derecho a recibir PTU del outsourcing y del outsourcer, de los dos. Entonces, siempre ha existido esto, sin olvidar que la obligación de pagar el impuesto del salario es del trabajador, ya se lo den en bienes o ya se lo den en efectivo. Pero aquí viene un punto importante. La PTU que salga de los dos es solo cuando no se cumplen los requisitos. De hecho, esa es la consecuencia del segundo párrafo del 15A. Si no se cumplen los requisitos, ¿cuáles son las consecuencias? La factura va sin IVA, ya lo dice la jurisprudencia, se debe reportar como actividad vulnerable, lo dice la UIF, y se debe pagar la utilidad. Esto es por parte de los dos, pero si los cumplen los requisitos, va bien. Aquí lo que yo veo es algo más importante. Ahora sí que me meteré un poco en las políticas públicas de Estado. Que le paguen menos a un trabajador o que se lo dividan por sindicato o como sea, la verdad es que al único que afecta es al Estado. Me explico por qué. Si bien el trabajador no está cotizando debidamente en IMSS, la verdad es un chiste hablar de la pensión del IMSS. La verdad, todos lo sabemos y lo hemos platicado en muchos programas. Si yo como trabajador común en México veo que ahorita recibo más dinero respecto de un futuro incierto en donde mi pensión quizás es risible, pues claro que venga el dinero ahorita. Entonces esto, más allá de si está bien hecho o mal hecho, que me queda claro que pues conforme a la ley no, lo único que hace ver es un grito de auxilio ahogado de parte de toda la población respecto de la administración pública. Es imposible pensar que tanto trabajadores como patrones en la necesidad o por lo que quieran estén de acuerdo en estos esquemas con tal de ganar más, porque lo único que no pone atención es el Estado. Entonces, perdón, sé que me fui mucho a políticas, ese es el tema. Que hoy en día le vayan a dar una revolución, está bien, ¿no? Lo importante es que no bajen los salarios, que eso es lo que da la estabilidad de las finanzas y es uno de los referentes que señala el día de hoy el 27 de la Ley de Ingresos de la Federación. Toda modificación fiscal debe reunir 4 requisitos: brindar certeza. Segundo, ser sustentable para las finanzas públicas. Tercero, no ser más oneroso del valor mismo de la deuda. Y cuarto, pues en la lógica misma de que esto tenga asequible, dice, para todas las personas. Y no creo que se cumpla totalmente. Sí, aquí, ¿tú crees que realmente a la autoridad le importa, más allá de que cobrar una contribución, en lo que le está pasando al trabajador? El trabajador dice, yo quiero mi lana. ¿Y cómo la das? Pues voy a aceptar esto que me estás dando porque no hay otra forma. La obligación es yo de pagar el impuesto, por supuesto. Pero la verdad es que la autoridad no ha puesto la medida cuidado de revisar ese tipo de operaciones. Se ha holgado en la revisión. Y viene un punto adicional, con la reforma que todos podrán leer, se elimina la fracción cuarta del 1A de la ley del IVA, que es tan evidente que siempre fue para la subcontratación, pero ahí va el SAT, como decimos en México, con su bate de babas, y emite un criterio 46 diagonal IVA, que dice que todo tiene que ser motivo de retención. No es cierto, pues tan claro que van a eliminar esta fracción. O sea, si fuese cierto que todo fuese para poder retener 6%, no estarían eliminando la fracción. Claro. Pero volvemos al tema. O sea, el fisco piensa tributariamente antes de pensar constitucionalmente. En una analogía burda es, si el niño se porta mal, antes de pegarle con el hígado, hay que pensar humanamente, ¿no? Entonces, ese es el tema. La autoridad piensa tributariamente antes de constitucionalmente. Y bueno, pues de ahí lo que sigue, que no nos quiera Donald Trump, ¿no? Sí, es. Un poco volviendo a lo que decía mi querido maestro de apretar. Hablemos un poquito de la prima, mi querido maestro. Bueno, pues obviamente, ¿a qué prima te refieres?
A la prima de riesgo de trabajo, por supuesto. A la prima, protege realmente, porque imagínate, vamos a hablar de una compañía extractora, tiene la parte de la oficina, la parte, vamos a hablar de la mina, que sería la extracción, ¿sí? No pueden tener la misma prima de riesgo, pero es diferente. Por ejemplo, ahorita, mi querido maestro, tú tienes una empresa de outsourcing de personal, pensando en las empresas que tienen una empresa que les maneja a todo su personal y que teóricamente no van a tener cambios en sus costos. Fíjense que, queridos amigos, la prima de riesgos de trabajo, imagínense que ustedes tienen $1,000,000 de nómina, pudieran pagar una prima de riesgos de trabajo que va de $5,000 y puede llegar a $150,000. O sea, puede ir del 0.5 y hasta el 15% del salario diario integrado. O sea, la prima de riesgos de trabajo sí puede hacer que una empresa salga del mercado simplemente por tener una prima alta. Que no me refiero a otro tipo de primas altas que también hay, pero en este caso sí puede ser importante. Aquí, al momento en el que yo voy a pasar los trabajadores a cada empresa, voy a mandarlos de inicio a una prima media, pensando en que esas empresas no tenían trabajadores y ahora los van a tener. Y hay una prima que va a ser la prima media de su clase. Y eso, de entrada, me hace perder los años que tuve de estar tratando de que no hubiera accidentes de trabajo y que me llevaron a la prima mínima. Habrá grupos de empresas donde están en prima mínima y ahorita van a tener que empezar con la prima media de la clase que le corresponda a cada una de estas empresas, y eso también les puede pegar en resultados y habrá que cuantificar ese importe. Bueno, hay que medirlo, porque si dices cuánto me cuesta tener un departamento de salarios o para toda la contratación y todo el pago y el cálculo de impuestos, pues yo creo, y el riesgo que se tiene, sobre todo en un grupo de empresas, yo creo que esa situación que estás marcando obviamente es importante, pero ponerle en una balanza, ¿no? Como siempre, hay que poner una balanza, ¿qué es lo que más te conviene? O sea, el riesgo menor o el riesgo medio o la cantidad mayor o menor del pago, ¿no? Que siempre y cuando se tiene que medir. No hay cosas absolutas. Pues es que este registro patronal múltiple, que así se llamó burdamente, que se elimina incluso del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, atemperaba precisamente esa necesidad real de que alguien tuviese pues varias actividades aún dentro de lo interno, y con ello pues la subcontratación daba pauta a ello. Pero hay otro punto que a mí me llama la atención. ¿Es delito el uso de la subcontratación laboral? Pues sería prohibida. Es decir, de un día para otro va a pasar de ser permitido a ser delito. Curioso, ¿no? Así es el derecho. Hasta el día de hoy está permitido por artículo 5 constitucional. Sale la reforma y va a estar prohibido. Es decir, de ser libre van a pasar a ser delincuentes. Pero el punto al que voy es, solo es delito para lo fiscal, pero no es delito para lo laboral. Dicho en otras palabras, si alguien se porta mal, no le importa al Estado que no le paguen bien a los trabajadores, le importa que no le paguen impuestos. Así que mucho amor a los trabajadores, pues yo no le veo, pero para que lo tengan presente, ¿no? El punto principal no lo vamos a ver inmediato, sino con el tiempo, después de una auditoría en donde se corrobore, pues que se está haciendo uso indebido de facturas. Y bueno, pues esto porque fueran subcontratación laboral. Entonces veamos ahora sí en conjunto las contingencias fiscales. Razón de negocios ya la tenemos, no es problema, principalmente para las transnacionales. Operaciones inexistentes, y hoy en día se suma, pues ya con esta fuerza, lo que implica la subcontratación laboral. Pero de todas maneras, obviamente, siempre se va a tener que medir riesgos y todo, ¿no? Fíjate, aquí hay una persona, fíjate lo que me dice. Héctor Augusto Cano Morales. ¿Existe alguna posibilidad de que la autoridad fiscal pueda presumir que al transferir los empleados de una entidad a otra, se detone la transferencia de informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales, científicas o similares, es decir, de algún intangible que por ello,
pudiera presumir que hubo alguna enajenación de tal a otros bienes. O sea, realmente yo creo que nada tiene que ver eso. Primero, está prohibido la transmisión de empleados, ¿no? Está prohibido. Ahí está la clave, porque el artículo 15 de la ley del Código Fiscal dice que no se permite que Jesús me dé servicios si sus trabajadores previamente estaban conmigo. Pero el artículo 41 de la ley laboral dice que si yo hago una sustitución patronal, es decir, que ahora Jesús es el nuevo patrón de mis trabajadores, es válida siempre y cuando también le pase mis fierros, es decir, mis activos, lo que implica una generación que paga impuestos. Entonces, ¿qué tan rudo es el 15D? Rápido. Artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Todo aquello que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa como cargas o sus excepciones, dentro de lo que implica propiamente las deducciones, son de aplicación estricta. Sí. Entonces, gallito, y si se lo sumas el 9 de la Ley del Seguro Social también para los efectos propios, pues quisiera ver quién se va a aventar esa interpretación en la práctica. Esa va a estar muy divertida. Sí, bueno, recuerden que en el caso de una, por ejemplo, a mí me ha tocado el caso de hay calles o hay lugares donde predomina, por ejemplo, la venta de ropa, la venta de calzado, y que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace un traspaso, porque si se hace el traspaso y el que está traspasando no sabemos a dónde se traspasa, a dónde se fue, resulta que viene el Seguro Social y supone que todo eso que me traspasaron, también me traspasaron las obligaciones de los trabajadores. Entonces, también hay que tener muchísimo cuidado con todo ese tipo de situaciones, que no es tan fácil ese traspaso, ¿no? Así es. Una cosa ahí importante, mi querido maestro, y la parte de liquidación de los trabajadores. El hecho de que yo tenga ahorita a los trabajadores en una empresa y los vaya a cambiar a otra, no implica necesariamente una liquidación. Sí implica que dentro del contrato, dentro del nuevo contrato, se tenga una cláusula en la que se indique que se van a respetar los derechos de antigüedad, los derechos de vacaciones, porque, y decir específicamente la fecha. Aquí el tema es, oye, ¿quieres contratarme y ponerme como que es el año 1? Entonces me tocan 6 días de vacaciones y a lo mejor yo ya estoy en 14 días. O sea, van dándose este tipo de supuestos en los que habrá que tener cuidado. En términos generales, pudiéramos decir, si no hay cambio, son las mismas prestaciones y no se pretende afectar a nadie, simplemente el trabajador ahora ni siquiera se va a enterar, simplemente ya no le paga la empresa A, sino que le paga la empresa B y firma un contrato en donde se le está estableciendo desde cuándo se le están respetando sus derechos de antigüedad. Que también tiene un riesgo, porque entonces se empieza a calcular diferente el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque si es una empresa nueva donde se traspasa a las personas, pues obviamente tiene que darse de alta primero con un trabajador o con el mismo traspaso de trabajadores, ¿de acuerdo? Ahora, si yo no te corro, simplemente te doy tu prima de antigüedad, se acabó esta chamba, por decirlo así, te doy tu prima de antigüedad y entonces ahora te pasas acá con la posibilidad de contratarte acá. Hay muchas formas de poderlo hacer y obviamente pues lo que se trata es no tratar de perjudicar a los trabajadores, ¿no? ¿Usted qué opina, señor Sergio Abarca? Pues mira, cuando estaba leyendo esta parte de la iniciativa y haciendo la comparación, recordaba lo que habíamos visto en la parte inicial cuando fue la primera iniciativa que estuvimos comentando. Efectivamente, en la primera iniciativa que era una cerrazón completa. Creo que los cambios que se han presentado de alguna forma quitan esa parte rígida, de alguna forma es un poco más tolerante, con algunas variantes que de alguna forma ayudan a la actividad y que de alguna manera han sido favorables en este sentido a lo que teníamos inicialmente. Ahora,
Para complementar y concluir tal vez en este momento mi idea y lo que mi mensaje es, al final de cuentas, la autoridad, hablando de autoridad, Seguro Social, Hacienda, todas las autoridades, en este sentido, al llegar a este nivel de reforma, están reconociendo la incompetencia que tuvieron para poder resolver esto. No lo hicieron en su oportunidad. Creo que lo dejaron crecer a tal punto que se les vino ya es incontrolable en este sentido, y la forma en que lo están tratando de solucionar creo que no es la más correcta, pero eso, obviamente no lo van a considerar pensando en la actividad como tal del país y pensando como tal en la actividad que tenemos en la parte de lo que es la subcontratación y los beneficios que se tienen cuando se está utilizando en este sentido. Ahora, el punto sería, estos efectos de alguna forma se empezaron a comentar algunos, las comisiones, los costos, la prima de grado de riesgo. Hay que tenerlo presente y como es tener presente también lo que es todavía una iniciativa. Esperamos ya a ver qué cambios hay todavía o qué piensan, cómo va a concluir al final de cuentas en este sentido, Jesús. Pues ya está, básicamente ya quedó planchada. Sí, me explico, ya nada más para la entrada, obviamente la entrada en vigor. Entonces, perdón. Aquí nada más vale la pena porque lo que comentaba Javier es bien importante. La versión última que yo conocía es que se publicaba la reforma, se tenía que esperar a que salieran las reglas de parte de la Secretaría del Trabajo y esto le daban 30 días. Y a partir de esas reglas contarían los 3 meses. Obvio, pues no le pueden contar tiempo si no hay reglas. Pero creo, Javier, que esto ya cambió, ¿verdad? Para que fuese en julio entonces. Así es. Aquí es muy importante que entendamos algo. Todo el outsourcing malo creció primero porque hubo quien empezó a vender soluciones milagro, bajando costos, dándole en la torre a los trabajadores, pero muchos empresarios decidieron comprar esas soluciones. O sea, los empresarios dijeron, me cuesta menos, me vale gorro y corro riesgos. En este momento va a haber mucho outsourcing malo que les va a volver a cantar al oído y les va a decir, oye, no te preocupes, ya mi fiscalista ya sabe cómo darle en la torre o darle la vuelta a todos los cambios. Y nuevamente va a haber empresas que se sigan prestando a que las cosas continúen como hasta ahora con lo que se trata de evitar. Lo que se trata de evitar es que se paguen los impuestos que se deben pagar, que se paguen los costos indirectos que se deben pagar. O sea, no se está creando ningún impuesto nuevo, se está tratando de evitar la evasión y hasta ahí está bien. El tema aquí es que no se logre. Oye, a pesar de todos los cambios, los malditos outsourceros malos siguen haciendo de las suyas porque los empresarios siguen dispuestos a correr riesgos, ¿no? Y son valientes. Entonces, esa también puede ser una situación en la que podamos caer. Ya estamos para último comentario por tiempos y entonces este sería mi último comentario. Y sí, yo diría, oye, no puedes pensar que no va a pasar nada con este cambio. Debiéramos buscar que las cosas funcionen como debieran estar funcionando antes de estas trampas, ¿no? Bien. Sergio Abarca, su comentario último. Bien, pues creo que, gracias. Por mi parte, únicamente decir que, pues digo, ya lo habíamos de alguna forma comentado, esto tenía que llegar a este nivel y uno de los puntos que había dicho inicialmente era que esto, conociendo cómo es la autoridad, nuestro presidente y cómo se ha presentado, pues que de alguna forma iba de alguna manera a aceptarse y de alguna forma publicarse. Bien, pues ya lo tenemos encima, tenemos nosotros que tener presente en este momento, aunque estamos ya en límite de tiempo, todas las actividades que tenemos que hacer para efecto de poderlo resolver y de alguna forma estar con la mejor forma posible desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista laboral. ¿Dónde lo podemos localizar, oiga usted? Gracias. Mira, el correo es fiscosat-2010 @hotmail.com.
A usted, señor Javier Martínez Ibáñez, ¿dónde lo podemos localizar? Yo estoy en Tax Day México, en Facebook o en www.taxday.com.mx. Les recuerdo que en IMEFI tenemos un curso de eliminación de la subcontratación, en las que ya tenemos los análisis de todo lo que ocurre en Ley Federal del Trabajo, en Ley del Seguro Social, en Ley del Infonavit, en la parte de ICR e IVA, y si ustedes adquieren ese curso, van a tener también entrada al siguiente evento, donde vamos a estar viendo ya la parte legal, la parte de los delitos fiscales, la parte de los nuevos contratos y de cómo se podrían proponer cambios para que financieramente no les den la torre este efecto que pudiera ser no tan bueno en muchos negocios. Ya vio cómo le faltaban cosas a usted. Siempre deja cosas, siempre. Así es en su vida. Doctor Carlos Burgoa, su comentario. Ok, pues bueno, yo creo que todos se tienen que preocupar o ocupar, mejor dicho, por la reforma, porque si bien se elimina la subcontratación laboral, todos los que quedan sueltos, todos los servicios independientes, así como los marca la ley del IVA, tienen que ahora ser especializados y necesitarán su registro, tanto como se ponga personal a disposición. Me refiero a alguien que dé servicios de limpieza, vigilancia y muchos temas más. Entonces es desde hoy que todos, las decisiones que tomen las deben hacer, porque se implica incluso documentos que pasen por asamblea de accionistas y su correspondiente protocolización. Acordémonos de la fecha cierta. Entonces, esto hay que estar bien atentos. Yo escribí por ahí un fascículo, igual pues los invito si es que les interesa, algo muy sencillo en editorial. Es un fascículo electrónico, no salió en físico porque pues no abarco muchas páginas, pero si les interesa, pues es un fascículo electrónico que tenemos ahí en Burgoa Editores. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar igual, ¿no? Con mi nombre como Burgoa Editores o como Burgoa Asociados en Facebook, LinkedIn y Twitter. Como dicen, para servirle a usted. Muchas gracias. Bueno, yo nada más espero que la autoridad con este supuesto cambio ya se ponga las pilas y se ponga a revisar, realmente a revisar, que cumpla su función, porque la verdad nos dio a tole con el dedo, como decía Carlos. Entonces, que cumpla su función. Por favor, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, obviamente socio director de Millarufe Asociados, millarufe@yahoo.com.mx, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes y de mis queridos amigos. Sí, y recuerden que nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.